Muy buenos días, apreciados hermanos. Qué privilegio poder saludarles en esta mañana de sábado. Estoy feliz de poder estar con ustedes a través del estudio de la palabra y gracias al esfuerzo del Ministerio Dios para hoy. Vamos a tener unas palabras de oración antes de comenzar. Bendito Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio que tenemos de pertenecerte, por el regalo de este día de sábado que es refrigerio para nuestras almas. Permite, oh Dios, que en esta hora mi hermano y mi hermana puedan sentir que tu palabra les restaura, les fortalece, les garantiza un camino seguro de salvación. Quédate con nosotros ahora y sé tú quien nos enseñes en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos queridos, la Biblia nos asombra cada vez que la leemos. Y esto quizás tenga mucho que ver por su estilo o por su estructura. Porque la Biblia no está basada en argumentos y conceptos, sino que se basa en la vida de gente real. No es un tratado de teología sistemática. No toma un argumento y lo desarrolla hasta llegar a una conclusión, sino que comienza algo y no lo termina, y luego lo continúa en otra parte. Por eso es que es importante buscar un texto con otro texto para poder encontrar las ideas completas de la doctrina que queremos aprender. Por ejemplo, en el libro de Génesis, las más grandes enseñanzas espirituales y eternas acerca de Jesús, de la victoria sobre el pecado y sobre la salvación, es mostrada a través de vidas reales, a través de Seth, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, etc. Y sobre todo con el trato que Dios le da a estas personas con los que se relaciona, y sobre todo a través de las personas que Él bendijo con su presencia. Por eso quizás Pablo declaró que nosotros somos cartas leídas, escritas no con tinta, sino por el Espíritu del Dios viviente. Ese plan de antes de Dios manifestarse a través de, no a través de conceptos, sino a través de una vida, es el mismo plan que Dios tiene contigo y conmigo hoy. Dios quiere que nosotros testifiquemos todo el tiempo, como decía San Agustín, y solo cuando fuere necesario usáramos las palabras. Es decir, que nuestro testimonio, nuestra vida, es la que debe impactar a las personas para que se acerquen a Jesucristo. Quizás tú y yo seamos las únicas Biblias que esas personas podrán leer en toda su vida. Toda la información que van a recibir de Dios, quizás la reciban a través del testimonio poderoso de sus hijos que viven conforme a la misión que Dios les ha dado. Por eso, cuando leemos la Biblia no encontramos una instrucción intelectual, sino una instrucción vital. Es una impresión de vida, no es una impresión conceptual. Pues al leerla recibimos vida de lo alto, usted y yo. He escuchado que esta expresión que Dios escribe en renglones torcidos, pero me gustaría decir mejor que Él escribe a través de vidas. La carta de amor, la misericordia de Dios, el don más maravilloso que Dios nos haya podido dar, el mundo lo podrá ver a través de nuestras vidas. Por eso hoy revisaremos algunas enseñanzas acerca de una de esas vidas y vamos a hablar acerca de la vida de Moisés. Por eso el tema de hoy se titula Moisés, el secreto de la verdadera grandeza. Hoy vamos a aprender lo que Moisés a través de su vida nos dejó para que nosotros podamos alcanzar esta grandeza real que necesitamos y que anhelamos. La vida de Moisés es sin duda una de las más asombrosas de toda la Biblia, sujeta a grandes cambios de fortuna, ya que nació en la hora más oscura de su pueblo. Fue esclavo y sentenciado a muerte antes de nacer.
Luego de la choza de esclavo fue al palacio de los faraones y como heredero del trono de Egipto. Ustedes ya conocen la historia, pero es importante que entiendan estos conceptos para que vean cómo la vida de Moisés fue transformada, vivió etapas distintas, 3 etapas distintas en su vida. ¿Quién nos recuerda la romántica historia de la arquilla tejida de juncos, hecha por su madre en un desesperado intento de salvar su vida? Y cómo fue hallado por la hija de Faraón y creado como príncipe heredero. Esta vida de Moisés, como te decía, estuvo marcada por 3 periodos de 40 años cada uno, donde vivió 3 vidas completamente distintas de acuerdo a los propósitos y designios de Dios. Así también nuestra vida, los cambios, los giros, las transformaciones deben ser también guiadas por los propósitos y los designios de Dios. En su primera etapa recibió Moisés la más depurada educación de su tiempo. Hasta podemos decir que en el tiempo en que reinó, que vivió Moisés, pues reinaba la 18ª dinastía de Egipto, que reinaba desde Lidia en el este hasta más allá del río Éufrates en Mesopotamia al oeste. Y este reino se fundó a través de los despojos de 119 reinos conquistados por los faraones de Egipto. Y estos formaban precisamente los tesoros de esta nación. Así que Egipto tenía en sí mismo los tesoros de 119 naciones que habían caído ante el poder y el empuje de sus ejércitos. Era tan rica esta nación, mis hermanos queridos, que precisamente en ese tiempo se dejó de contar el oro por onzas para empezar a contarlo por libras. Y había abundancia en esta nación de todo. Según patriarcas y profetas, Moisés llegó a ser el orgullo de Egipto. Imagínate todo el fulgor de Egipto, todas las riquezas de Egipto, y precisamente Moisés llegó a constituirse por la gracia de Dios en el mayor tesoro, en la mayor fuente de orgullo de este imperio. Como general, arquitecto, y además dice que poderoso en dichos y en hechos. Era un hombre con una sabiduría completa. Era tanta su gloria de Egipto que solo la pirámide de Keops tiene 6 hectáreas de superficie. Dentro de esta pirámide, fíjense bien, dentro de esta pirámide caben perfectamente la Catedral de Florencia en Italia, la Catedral de Milán en Italia, la Catedral de San Pablo en Londres y la Catedral de San Pedro en Roma. Todas estas catedrales juntas caben dentro de la pirámide de Keops. Pero si Moisés hubiera seguido los planes de la familia adoptiva, quizás su pirámide hubiese sido aún mayor que todas estas pirámides. Incluso ya Moisés contaba con un nombre de faraón. Si analizamos con la ayuda de la historia los nombres de los faraones de esta época, encontraríamos a Amosis, que significa hijo de la luna, a Camosis, hijo de Ka, a Tutmosis, hijo de Tut, a Ramsés, hijo de Ra, y a Moisés, hijo del río. Así que ya tenía el nombre incluso de un faraón, de acuerdo a la costumbre de los nombres que usaban en esta 18ª dinastía. Todo estaba listo, mis hermanos. La gloria lo esperaba, pero de repente Moisés lo dejó todo. Veamos cómo lo dice la Biblia. Leamos allí en el libro de Hebreos capítulo 11, a partir del versículo 24. Vamos a leer primero el 24, bueno, del 24 hasta el 27, vamos a leer. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar de los deleites temporales del pecado. Es decir, que gozar, disculpen, de los deleites temporales del pecado. Así que él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que disfrutar los deleites temporales del pecado. Vamos a continuar con el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto es Hebreos 11 del 24 al 27. La pregunta sería ahora la imprescindible. ¿Por qué Moisés renunció a todo esto? ¿Por qué Moisés renunció a la gloria? ¿Por qué Moisés renunció a la historia, a ser un personaje histórico del mundo secular? ¿Y por qué Moisés renunció al poder? ¿Te podías preguntar eso? ¿Recuerdas cuando la tentación de Jesucristo por el enemigo en el desierto? Precisamente esto es lo que quería darle: poder, gloria, riquezas terrenales. Este hombre dejó a Egipto por la providencia de Dios. Dejó a Egipto por seguir el llamado de Dios. Dejó a Egipto porque prefirió el propósito de Dios ante las riquezas de este mundo. Y en tercer lugar, porque nunca se olvidó de las enseñanzas que su madre les enseñó desde muy niño. Pero esto también trajo como consecuencia algo. Esto de que Moisés recibiera una educación depurada realmente le afectó. Moisés, a través de las universidades de Egipto, donde pudo estudiar, se le nubló su visión. Olvidó los métodos para obtener el verdadero éxito y se perturbó su juicio. Hoy deberíamos preguntarnos también: ¿será que también nuestra preocupación por el estudio de este mundo, por centrarnos en el crecimiento cultural nuestro, nos estará afectando? ¿Tenemos clara la misión de nuestra vida? ¿La obra y el propósito de Dios para nosotros? Por cierto, debemos entender que desde nuestro nacimiento Dios puso propósitos en nosotros. Lo cierto es que estamos viviendo nuestra vida sin grandes preocupaciones, sin preguntarnos: ¿estoy yo en el lugar donde Dios quiere que yo esté? ¿Estoy yo haciendo lo que Dios quiere que yo haga? Porque, mi hermano, hay algo que tú tienes que entender de una vez y para siempre. Nuestra vida es irrepetible. Los errores que cometamos, las negligencias en el cumplimiento de nuestras responsabilidades, no se podrán recuperar. En Cuba hay una expresión que usan que dice: hasta el tiempo perdido, hasta los muertos lo lloran. Porque el tiempo es irreversible. Nuestra vida es irrepetible. Tenemos que aprovechar y redimir el tiempo, y sobre todo en este momento en que los tiempos son malos. Y preocuparnos por saber si estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos y si estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque déjeme decirle que nadie más trae la encomienda que Dios nos ha dado a nosotros. Cada quien tiene su plan, su propósito de parte de Dios. No esperes que otra persona vaya a cumplir tus propósitos. Tú necesitas cumplir los propósitos que Dios tiene para ti, por eso te creó. Lo cierto es que para muchos la educación puede ser una obra de seducción. Y podemos por esta razón perder de vista la obra de nuestras vidas. Conocí en Las Vegas a unos jóvenes universitarios que habían sido incluso en su niñez instruidos religiosamente ahí en México.
y hoy están acá estudiando en la universidad. Y ellos me llegaron a preguntar, ¿qué de especial tiene ese libro que usted trae en la mano? ¿Por qué la Biblia tiene que ser diferente a cualquier otro libro? ¡Wow! La educación había nublado la vista de ellos también, hasta el punto de no ver que la Biblia es el libro superior a todo libro. Que la Biblia es fuente de vida y de transformación. Lo habían olvidado. No podemos olvidar también que al final, tanto tú como yo, tenemos que dar cuenta. Tenemos que rendir cuenta de lo que hemos hecho y también de lo que dejamos de hacer. Bueno, lo cierto es que Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián, ahora en su segunda etapa, su primera etapa de 40 años, fue allí en Egipto recibiendo una educación depurada, viviendo con la realeza, moldeando su carácter. Pero lo cierto es que su segundo periodo de vida, sus otros 40 años, los vivió en el desierto de Madián como pastor de ovejas, apartado aparentemente para siempre de la misión de su vida. Y allí precisamente recibió la disciplina esencial para su realización. Me gusta este texto del libro de la educación en la página 62, porque dice que él fue apartado a este humilde trabajo como si ya su misión, la misión de su vida hubiese sido olvidada. Dios se centró en transformar a este hombre suyo para entonces de esta manera, sí, recibir la disciplina esencial para poder cumplir aquella misión que fue frustrada cuando él trató de liberar al pueblo por sus propias manos en Egipto, y esto fue lo que causó que tuviese que huir de allí. En su segunda etapa vivió 40 años realizando el más humilde trabajo solamente para desaprender todo lo aprendido en las universidades egipcias. A veces tú y yo necesitamos desaprender todo lo que se nos ha enseñado hasta hoy para empezar a ser instruidos por la palabra de Dios, para empezar a ser capacitados por la sabiduría divina. Ahora, ¿qué aprendió Moisés en el desierto? ¿Qué puede aprender un hombre en el desierto? ¿Qué aprendió en las montañas de Madián este hombre que no pudo aprender en el ruido de la ciudad de Egipto, en el adelanto tecnológico de la ciudad de Egipto, en las universidades desarrolladas y capacitadas de la ciudad de Egipto? Pues quizás a reconocer la voz de Dios y quizás a poder ver a Dios. Porque como leímos en el libro de Hebreos, Moisés pudo contemplar, Moisés pudo ver al invisible. Y ese es un propósito que también necesitamos perseguir nosotros. La gente siempre dice, oye, pero Dios es invisible, Dios no se puede ver. Bueno, pues tú y yo tenemos que procurar como Moisés poder ver, poder contemplar al invisible. Y entonces habremos logrado la meta de nuestras vidas. Te mostraré en este momento 3 valores del cristianismo mediocre. ¿Cómo podemos definir si nuestro cristianismo es mediocre? Número 1, cuando tenemos tranquilidad personal. La vida cristiana no puede ser de una vida de tranquilidad personal. El cristiano tiene que moverse de prueba en prueba. El cristiano tiene que estar estresado todo el tiempo. El cristiano tiene que estar poniéndose metas, logrando metas, pero también poniéndose nuevas metas. Así que cuando tengas tranquilidad personal, entiende que tu cristianismo es mediocre. Número 2, abundancia económica. Cuando tú sientas que la prosperidad económica viene a tu vida y esto te aumenta incluso esa tranquilidad, pues preocúpate. Porque es cierto que Dios nos va a bendecir y no nos va a faltar nada, pero nos va a bendecir y nos va a sostener en medio de pruebas, en medio de desafíos, en medio de dificultades. Y entonces podemos ver a ese Dios que sale de lo invisible y se muestra para sostenernos en medio de las pruebas, para darnos todo lo que necesitamos, pero en medio de esta batalla, en medio de esta vorágine de predicar, de estudiar, de comunicarnos con Él, de proponernos metas espirituales más elevadas, de ponernos retos más
sublimes, de perfeccionar nuestro carácter, nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Claro que por esa razón es que el enemigo va a hacer que nuestra vida no tenga mucha tranquilidad, ni tengamos tiempo para hacernos ricos, para que nuestra economía pues pueda crecer. Dedicamos todo el tiempo a la comunión con Dios, a los desafíos que Él nos da con el propósito de salvar a los que nos rodean, y entonces el enemigo va a hacer su obra, pero también nosotros veremos cómo nuestro pan y nuestra agua serán ciertos en medio de toda esta batalla. Hay algo interesante que debemos entender, mis hermanos, y fue el propósito por el que Moisés decidió no heredar el trono, sino cumplir los propósitos de Dios para él. La obediencia a Dios es la marca de fábrica de los cristianos bíblicos. ¿Estás entendiendo? Voy a repetírtelo. La obediencia a Dios es la marca de fábrica de los cristianos bíblicos. Y ese precisamente, mis hermanos, es el secreto de la verdadera grandeza. Yo te invito a leer unos textos. Y están allí en Romanos, el primero está en Romanos 8, del 7 al 8. Dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso Moisés decidió el camino espiritual, el camino del servicio a Dios, el camino de la comunión a Dios. Y el último texto que quiero leerte está en Juan 6:63, donde dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué tenemos aquí? La palabra de Dios. Este maravilloso libro que muchos dicen que tiene que ver con los demás libros, ¿por qué no es igual a los demás libros? ¿Por qué trata de ser superior a los demás libros? ¿O por qué lo ponemos a él por encima de los demás libros que existen? Pues por esa misma razón, porque este libro es espíritu y es vida. Y a través de estudiar la experiencia de la vida de Moisés, nosotros vamos a obtener la verdadera, genuina y legítima grandeza. ¿Y en qué se manifestó esto? Bueno, pues si Moisés hubiera seguido los planes de la familia adoptiva, o fuese hoy una momia dentro de una enorme pirámide. Pero como decidió por amor obedecer a Dios y renunció a todo esto, hoy reina con Cristo en el cielo por toda la eternidad. ¿Vale la pena? Aprendamos de la experiencia de este hombre que sufrió, sí, que renunció a toda la comodidad, sí, pero que alcanzó el premio supremo, la verdadera y legítima grandeza, estar en la presencia de Dios por toda la eternidad, reinando y juzgando a los mundos junto con Él. Mis hermanos queridos, no te pierdas esta oportunidad. Hoy es el momento de recibir esta bendición. Tomemos las mismas decisiones que Moisés. Este mundo nos está ofreciendo reinos, pero ya tenemos un reino superior que se nos ha ofrecido a aquellos que confiemos en Jesucristo, a aquellos que decidamos a dejarlo todo por el servicio y la comunión con Él. Dios te bendiga en este sábado glorioso. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por esta maravillosa experiencia, por la vida de Moisés, porque a través de él encontramos enseñanzas necesarias, útiles para nuestra vida. Permite, oh Dios, que en este momento esta misma experiencia de Moisés sea nuestra decisión también en el corazón. Que estemos dispuestos a dejarlo todo, a renunciemos a todo por servirte a ti. Y que podamos recibir la gloria de verte venir y de poder irnos contigo. Quédate con mi hermano, con mi hermana en este día santo. Bendícele sus hogares, su familia, sus negocios, sus planes y sus sueños. Sana a los enfermos y reconforta a los que están en duelo. En el nombre de Jesús. Amén.
Mis hermanos queridos, ha sido un privilegio estar con ustedes. No se pierdan el tema de las 5:30 hoy, que se titula Judas, el amigo de Jesús. Dios les bendiga. Les espero a las 5:30.